Solo Leveling. Capítulo 7. Jugador, frente, atrás, izquierda, derecha. Para cubrir las 4 direcciones cardinales, se necesitaba un mínimo de 4 personas. Jingu, Yuhee, el señor Son, y el señor Kim. Si se fuera una persona más entre los 4 restantes, se abrirá una brecha en su cobertura. Señor Sang, ¿qué está pasando? Por favor explique. El señor Kim preguntó mientras se limpiaba el sudor de la frente. Solo tenemos que esperar aquí, hasta que todas las llamas azules desaparezcan. Jingu reveló todo lo que había supuesto. El señor Kim escuchó con atención, y asintió. Terminando su explicación, Jingu agregó, todos podemos sobrevivir a esto. Las reglas de esta sala, siempre abrieron un camino de supervivencia para aquellos que la siguieran. La última regla no debería ser diferente. Mientras creyeran el uno en el otro, todos podrían irse sin ser lastimados. Esta fue la conclusión de Jingu. Los pensamientos del señor Kim eran diferentes. Preguntó después de vacilar. Señor Sang, es posible que tenga razón en todo esto, pero ¿no existe la posibilidad de que la puerta se cierre una vez que finalice el temporizador? Jingu no pudo responderle. A pesar de que su teoría se obtuvo de los múltiples ensayos, y la evidencia observada hasta el momento, no estaba 100% seguro de que estuviera en lo correcto, y el señor Kim necesitaba una garantía. Para él, la certeza de su propia supervivencia, superaba la supervivencia incierta de todo el grupo. Lo siento, no creo que pueda hacer esto. Sí, lo siento. Y con eso, el señor Kim salió del altar. Ignorando la voz de Jingu, corrió hacia la puerta. Después de echar un último vistazo a las personas que dejó atrás, el señor Kim cruzó la puerta, y no regresó. Jingu apretó, y rechinó los dientes. Mierda, él les había salvado la vida. En lugar de pagar sus acciones con amabilidad y gratitud, lo traicionaron. Como era de esperar, apareció una abertura en su cobertura de las estatuas. Rechinar, deslizar. Las estatuas se acercaban cada vez más hacia el grupo. Después de mirar a sus alrededores, el señor Son habló con Jingu y Yuhee. Ustedes se deberían ir. Era una voz llena de resignación. Jingu volvió la cabeza y miró al hombre. Sí. El señor Kim tenía razón. ¿Quién fue el que los trajo a todos aquí? Es justo que me quede aquí. Pero, si alguien debería vivir, son ustedes los jóvenes, que aún tienen muchos años de vida. El señor Son sonrió. Eran palabras destinadas a consolar a los dos, que tendrían que dejarlo atrás. Jingu asintió en derrota. Su corazón estaba pesado, pero no estaban en una situación en la que pudieran discutir sobre quién debería quedarse y quién debería irse. Señora Yuhee, ¿podrías llevarte a Jingu? Sí, pero de repente, Yuhee, que se acercaba a los dos hombres, se desplomó en el suelo. Luchando por levantarse, sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo no puedo mover mis piernas. Las expresiones de Jingu y el señor Son se oscurecieron. Ella no estaba en buen estado. Sus labios se habían vuelto azules, y todo su cuerpo estaba tieso. Fue el efecto secundario de usar demasiado el maná, hizo que empeorara su agotamiento. Solo porque ella trató de curar mi pierna. Jingu luchó por hablar mientras la culpa pesaba sobre su corazón. Pero este no era un tiempo para desperdiciarse así. Rechinar, deslizar. Las estatuas seguían avanzando, hacia el centro de la habitación. Jingu se apartó de los brazos del señor Son, y se derrumbó en el suelo del altar. Los ojos del señor Son se ensancharon. Tú. Jingu le habló con una mirada determinada. Sí. Por favor toma Yuhee, y sal de aquí. Te lo dije, me quedaré. Entonces, ¿quién se llevará a Yuhee? Jingu no podía caminar por su cuenta. Le era imposible llevar a Yuhee, también incapacitado, a la puerta. Por supuesto, había la opción de dejarla atrás, pero ella era alguien que le había salvado la vida innumerables veces. E incluso en su estado actual, gastó todo su maná en los esfuerzos por curarlo. Odiaba la idea de cargar con la culpa de dejar a una persona así por el resto de su vida. No hay tiempo. Por favor, vete. El señor Son levantó a Yuhee con una expresión pesada. Yuhee lloró, y sacudió la cabeza en señal de desacuerdo. No, no podemos, Jingu, puedes irte, me quedaré atrás. Prometí invitarte a cenar, ¿verdad?
Jingu sacó el núcleo mágico de rango E de su bolsillo, y lo puso en la mano de Yuge. Adelántate primero, y come con esto. Iré a recoger el cambio más tarde. Yuge se enojó ante su sonrisa. ¿Cómo puedes incluso bromear en un momento como este? Jingu asintió con la cabeza hacia el señor Son, quien golpeó la nuca de Yuge, dejándola inconsciente. El señor Son la llevó sobre su hombro derecho. Lo siento, es mi decisión, después de todo. El señor Son inclinó la cabeza hacia Jingu, y bajó del altar con Yuge. Las estatuas se acercaban rápidamente al altar. Sentándose, Jingu respiró profundamente. Notando la espada que el señor Kim había dejado atrás, extendió la mano, y la agarró. Ahora que estoy así, voy a llevarme al menos a uno de ustedes conmigo. Dándose la vuelta, vio que el señor Son y Yuge atravesaban con seguridad las puertas abiertas. Gracias a Dios, soy el único que morirá, ahora. No era un sentimiento nacido de un noble autosacrificio, solo una cuestión de cálculo simple. Incluso si salía de alguna manera, tendría que vivir el resto de su vida como un inválido. Olvidándose de ser un cazador, no sería posible incluso que viviera una vida normal. Sin talentos especiales ni habilidades destacables, no veía una vida feliz por delante. Luego están las facturas del hospital de mamá, y los gastos de educación de Gina. Como no había forma de que pudiera apoyarlas económicamente con esa lesión, pensó que al menos les ayudaría con su muerte. Veamos, si no me equivoco, la compensación por la muerte de un cazador durante una incursión era 300 millones de won para la familia, o fueron 400 millones, punto. En comparación con la vida sin valor de un rango E, era una compensación muy generosa. Rechinar, deslizar, detener, ya estaban aquí. La primera estatua que llegó dio un paso hacia el altar. Jingu miró hacia él, y levantó su espada. Ven. Pero el primer ataque vino por detrás. Puñalada, la lanza que le atravesó la espalda ahora sobresalía de su pecho. Jingu vomitó una gran cantidad de sangre. El dolor asaltó a sus sentidos, como granizo. Si el lugar donde te apuñalaron fuera un poco más alto, te habrían perforado el corazón. Punto. Las palabras de Yuge de antes pasaron por su mente. Bubuak. La estatua levantó su lanza, y con ella, a Jingu, todavía ensartado en el arma, Jingu se encontró suspendido en el aire. Mientras agitaba sus piernas con dolor, la estatua lo golpeó contra el suelo. Estruendo. Crack, crack. Escuchó el sonido de huesos rompiéndose por todo su cuerpo. No había una sola parte en la que no sentía dolor. Una por una, las estatuas se reunieron alrededor del convulsionado Jingu, quien los miró. No, no quiero morir así. A medida que la muerte se acercaba más, y más, las lágrimas se formaron en sus ojos. Su familia apareció en su mente. Yuge, quien se preocupó por él hasta el último minuto, también apareció en su mente. No quiero morir. El acabar su vida a una temprana edad de 24 años. Pasos. Una estatua que empuñaba una espada caminaba hacia él con un rostro inexpresivo. A pesar de que todo su cuerpo temblaba, Jingu no apartó sus ojos de la estatua. Finalmente, la espada levantada de la estatua cayó hacia él. Solo una más, si solo tuviera una oportunidad más. Los ojos de Jingu se abrieron ante la caída de la espada. Fue en ese momento. Tic 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 tic. Como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en un video. La espada que caía se detuvo ante sus ojos. No, no se detuvo. Disminuyó la velocidad, casi como si se hubiera detenido. Milímetro por milímetro, la espada definitivamente seguía cayendo hacia él. ¿Qué? No pudo ocultar su sorpresa. Entonces, una voz femenina, que nunca antes había escuchado en su vida, sonó en toda su cabeza. Búsqueda secreta, has cumplido todas las condiciones. No tenía idea de lo que estaba diciendo. No, antes de eso, ¿de dónde viene esa voz? Ignorando sus pensamientos, la voz continuó. ¿Has obtenido el derecho de convertirte en un jugador? ¿Aceptas, sí, o no? Parece que me está dando algo. Al crecer en la pobreza, sabía que no existía algo gratis, así en la vida. Pero supongo que eso era en la vida, ¿qué importa eso en la muerte? Mientras esperaba en vacilación, la voz en su cabeza preguntó de nuevo. ¿Has obtenido el derecho de convertirte en un jugador? ¿Aceptas, sí, o no? En el caso de que se rechace el derecho, su corazón se detendrá en 002 segundos.
Si esto era o no una alucinación, una cosa era cierta, su muerte inminente. Sobre la espada, que lentamente descendía sobre su cabeza, las armas de las otras estatuas también encontraban su camino hacia él. En este punto, Jingu se entregó a la renuncia. Seguro, ¿por qué no? Punto. Él no dijo las palabras en voz alta, simplemente lo pensaba en su cabeza. Pero la voz respondió a sus pensamientos. Destello. Una luz cegadora rodeaba su cuerpo, y Jingu perdió el conocimiento. Abrió los ojos. Había un techo blanco brillante, el olor punzante desinfectante, la sensación de una cama dura detrás de su espalda. Jingu se dio cuenta de inmediato de dónde había abierto los ojos, un hospital. Aunque ahora venía cada vez menos, después de conocer a la cazadora Yuge, una sanadora de rango B, el hospital todavía era un lugar al cual Jingu podía llamar por su trabajo, como su segundo hogar. Después de todo, incluso había rumores de que había una habitación reservada solo para él. Jingu se enderezó, sosteniendo su mano contra su pecho, sintió el latido regular de su corazón. Estoy vivo, no solo vivo, su cuerpo entero se sentía más liviano de lo usual, comparado con la pesadez que sentía, cuando normalmente abría los ojos aquí, algo era diferente. Era como si se despertara después de un buen descanso en su propia casa. ¿Qué? Cuando recordó la escena antes de desmayarse, era una situación impensable. La espada cayendo, las estatuas que lo rodeaban. Incluso si él hubiera esquivado la espada de alguna manera, se necesitaría un grupo compuesto por cazadores rango A, no, de rango S, para derrotar a los enemigos en esa habitación. Salí vivo de allí, fue un sueño. Afortunadamente, había una manera fácil de averiguarlo. Jingu miró debajo de la manta que lo cubría. Si todo fue real, le faltaría una pierna. Entonces, una voz profunda lo interrumpió. ¿Has recuperado la conciencia?